Hola a todos mis seguidores. Bienvenidos de nuevo. En el episodio de hoy, voy a explicar los conceptos básicos de la computadora. Si eres nuevo en el mundo de la informática, este vídeo es para ti. Pero antes de seguir os recuerdo que deis un like, os suscribáis con campanita y que compartáis el vídeo en vuestras redes si queréis más contenido de este tipo. Comencemos. El hardware es la parte física de la computadora. Incluye la unidad central de proceso CPU, la memoria RAM, el disco duro y la fuente de alimentación. La CPU es el cerebro de la computadora, procesa los datos y ejecuta los programas. La memoria RAM es la memoria temporal de la computadora, lo que permite que el procesador acceda a la información almacenada rápidamente. El disco duro es donde se almacena la información a largo plazo. Y la fuente de alimentación es la que suministra energía a todos los componentes. En conjunto, estos elementos hacen posible que una computadora pueda llevar a cabo una variedad de tareas, desde la navegación en Internet, hasta la realización de tareas más complejas como la edición de vídeo y la programación. El software es la parte no física de la computadora. Incluye los sistemas operativos como Windows, macOS y Linux, los programas y aplicaciones. Los sistemas operativos son necesarios para que la computadora funcione y estén en el fondo mientras trabajamos en aplicaciones y programas. Es importante tener un sistema operativo actualizado para asegurar que la computadora funcione correctamente. Los programas y aplicaciones son programas que utilizamos para hacer cosas específicas, como navegar por Internet, editar documentos y escuchar música. De hecho, cualquier operación en una computadora, ya sea simple o compleja, implica el uso de software. Por lo tanto, la comprensión y el conocimiento del software es esencial para aprovechar al máximo la capacidad de la computadora. Las redes son grupos de computadoras conectadas entre sí. Se pueden conectar a través de una red de área local o LAN, por sus siglas en inglés, o una red de área amplia o WAN, también por sus siglas en inglés. Las redes permiten compartir información y recursos entre computadoras. Es importante asegurarse de que la red esté protegida para evitar que alguien acceda a la información personal. Además de compartir información y recursos, las redes también permiten la comunicación entre computadoras y la transferencia de datos a través de conexiones seguras. Las empresas y organizaciones utilizan redes para facilitar la comunicación interna y el intercambio de datos confidenciales. Por ejemplo, en un entorno de oficina, los empleados pueden enviar correos electrónicos, compartir archivos y colaborar en proyectos a través de la red. Sin embargo, debido a la naturaleza abierta de las redes, es fundamental tomar medidas de seguridad adicionales. Esto implica implementar medidas de protección, como cortafuegos y sistemas de detección y prevención de intrusiones. Estas medidas ayudan a garantizar la integridad de la red y proteger la información sensible de accesos no autorizados. Además, otro aspecto importante es mantener actualizados los sistemas y software utilizados en la red. Las actualizaciones y parches regulares ayudan a cerrar vulnerabilidades en la seguridad de la red y protegen contra amenazas y ataques cibernéticos. La capacitación regular del personal en prácticas de seguridad informática también contribuye a asegurar la red y prevenir incidentes de seguridad. En resumen, las redes son esenciales en el mundo actual, ya que permiten la comunicación y el intercambio de información entre computadoras. Sin embargo, es vital asegurarse de que la red esté protegida y se tomen las medidas adecuadas para evitar cualquier acceso no autorizado a la información personal y confidencial. Mantener sistemas actualizados y capacitar al personal en prácticas de seguridad informática son pasos cruciales en este sentido. La seguridad cibernética es importante para mantener la información segura. Los virus y el malware pueden poner en peligro la seguridad de la computadora. Es importante tener un software antivirus instalado y configurado. Además de contar con un programa de protección, es importante que seamos cuidadosos y estemos atentos a las descargas y los clics que realizamos en la web. Muchas veces al navegar por Internet, nos encontramos con sitios web no confiables que pueden ser fuentes potenciales de virus y malware.
Es por eso que debemos evaluar cuidadosamente la reputación y la seguridad de estos sitios antes de interactuar con ellos. Una buena práctica en la seguridad cibernética es el uso de contraseñas robustas y únicas para nuestras cuentas en línea. Evitar contraseñas débiles como 123.456 o password es esencial para protegernos de posibles ataques. Es recomendable utilizar una combinación de letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales para fortalecer la seguridad de nuestras contraseñas. En resumen, la seguridad cibernética juega un papel vital en la protección de nuestra información personal y empresarial. Con el aumento constante de amenazas en línea, es crucial tomar medidas de precaución como instalar un software antivirus, ser cuidadoso al descargar y hacer clic en enlaces, y utilizar contraseñas sólidas. Al seguir estas medidas, estaremos fortaleciendo nuestra seguridad en el ámbito digital y protegiéndonos de posibles ataques cibernéticos. El mantenimiento de la computadora es importante para asegurarse de que la computadora funcione correctamente. Esto incluye cosas como limpiar la computadora, y no me refiero a abrirla y limpiar el polvo que haya podido entrar, sino también en actualizar el sistema operativo y los programas y la eliminación de archivos innecesarios. Además, es esencial realizar un mantenimiento regular del hardware, como limpiar el teclado y el mouse, verificar los cables y conexiones, y asegurarse de que los componentes internos estén funcionando correctamente. Otro aspecto importante del mantenimiento de la computadora es asegurarse de tener suficiente espacio de almacenamiento en el disco duro. A medida que se utilizan programas y se descargan archivos, el disco duro puede llenarse rápidamente, lo que puede afectar el rendimiento general de la computadora. Por lo tanto, es recomendable realizar una limpieza regular de archivos innecesarios y transferir los archivos menos utilizados a una unidad externa o a la nube. Además, actualizar el sistema operativo y los programas es esencial para mantener la seguridad de la computadora. Con cada actualización, los desarrolladores corrigen errores, mejoran el rendimiento y, lo más importante, solucionan vulnerabilidades de seguridad. No mantener el sistema operativo y los programas actualizados puede dejar la computadora expuesta a amenazas y ataques cibernéticos. En resumen, dedicar tiempo regularmente al mantenimiento de la computadora es fundamental para garantizar un rendimiento óptimo. Desde la limpieza física del hardware hasta la eliminación de archivos innecesarios y la actualización del software, cada paso contribuye a la salud general de la computadora y la protege contra posibles problemas de seguridad. No subestimes la importancia de mantener tu computadora en buen estado, te ahorrará dolores de cabeza a largo plazo. Espero que el contenido os haya proporcionado ideas e información valiosa. Si tenéis alguna sugerencia, no dudéis en compartirla en la sección de comentarios, y si no habéis entendido algo, no os preocupéis, porque es posible que lo explique más a fondo en futuros vídeos. No olviden dar like, suscribirse y activar la campana para que les lleguen las notificaciones. Hasta la próxima.